Bien, buenas tardes, buenas noches o buen día, dependiendo de en qué momento estés viendo este video o escuchando el audio con la explicación del tema de la semana. ¿Qué es evolución? Cuando pensamos en evolución, tenemos que pensar en el significado principal y básico de la palabra, que es cambio, ¿sí? Evolución significa cambio. Ahora, ¿qué es la teoría de la evolución? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, nosotros podemos definir a la teoría de la evolución como ese proceso por el cual se producen cambios a través del tiempo en las características físicas y genéticas de los seres vivos y que son heredadas de generación en generación, ¿sí? Cuando pensamos en esta concepción, podemos pensar también que todos venimos a partir de un ancestro en común. Es decir, si los organismos, los seres vivos van cambiando a través del tiempo y van heredando de generación en generación las características, en algún momento todos hemos venido a partir de un individuo. En la teoría quimiosintética de la evolución, nosotros habíamos hablado sobre las teorías del origen de la vida, esta era una, que explicaba cómo el primer ser vivo se podría haber formado por medio de la evolución química, ¿eh? De la agregación de los diferentes compuestos que había en la atmósfera primitiva, formando así la primera célula funcional y viva, y a partir de ahí, bueno, todos los organismos habrían evolucionado. Cuando hablamos de la evolución, es muy común o muy habitual pensar en un nombre, ¿sí? Pensar en el nombre de Darwin, ¿sí? Darwin fue quien postuló en su momento la teoría de la evolución que hoy tenemos aceptada, ¿sí? Pero no solo él fue quien habló primero de lo que era la evolución, ¿sí? Antes de él también existieron otras personas y un representante también importante que habló de la evolución fue Jean-Baptiste de Lamarck. Vamos a recordar el apellido, ¿sí? Lamarck fue quien habló también en su momento de la evolución. Él había descrito un mecanismo para que se produzca la evolución en los individuos específicos dentro de una población, ¿sí? Él hablaba de que se producían los cambios en un solo individuo, principalmente, y estos después iban proliferando. Ahora, él hablaba de un uso y desuso de los órganos, que esto era lo que producía los cambios, es decir, que se desarrolle o no se desarrolle un órgano particular. Entonces, él hablaba de varios ejemplos para sustentar este modo de pensar las cosas, ¿no? ¿Y él qué decía? Él hablaba, por ejemplo, del ejemplo de los topos, ¿sí? ¿Por qué los topos se habían convertido en animales ciegos? Es decir, tenían los ojos que de hecho hoy día están con los ojos bien chiquitos y reducidos, ¿sí? Y les habían quedado inútiles. ¿Por qué era esto? Porque ese organismo estaba debajo de la tierra la mayor parte del tiempo, se desarrollaba, comía, hacía todo debajo de la tierra, entonces no necesitaba los ojos y por eso, ¿sí? Él había evolucionado suprimiendo ese órgano que no usaba. Por otra parte, hablando de lo que era el uso, él exponía, como tantos ejemplos que habrá dado, uno de los más famosos, que quizás alguno haya escuchado alguna vez, el ejemplo de las jirafas, ¿sí? Una jirafa que
en algún momento de la evolución tenía el cuello corto, podía comer ciertos arbustos que tenían cierta altura, ¿sí? En algún momento habían muchas jirafas con el cuello a la misma altura, entonces el recurso de ese arbusto que comían empezó a escasear, y cada vez la jirafa iba estirando más el cuello para poder llegar a los arbustos más altos, ¿sí? Entonces, al estirar el cuello, se vio que esto era propicio para la jirafa, y ya la próxima jirafa habría nacido con el cuello más largo, ¿sí? Él hablaba de una evolución en individuos principalmente, ¿sí? Y una herencia más, más corta en el tiempo. Bien, ¿cómo podemos diferenciar la evolución que proponía Lamarck de la evolución que proponía Darwin? Darwin, además de proponer que los cambios eran a través del tiempo, ¿sí? Que tenían que ser progresivos estos cambios, él hablaba de que un cambio, para que sea propicio, tenía que darse en varios miembros de una población, ¿sí? Porque si se daba en un solo miembro una mutación genética, como por ejemplo puede pasar, y eh, no había el suficiente número de miembros dentro de una población para que este cambio se pueda transmitir, era inviable. Entonces, él basaba la evolución a partir de lo que eran las poblaciones, ¿sí? Los cambios poblacionales. Ahora, es importante, cuando hablamos de Darwin, hablar de lo que es la selección natural. Él había propuesto este mecanismo de selección natural para la evolución de los seres vivos. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es una presión selectiva que ejerce el ambiente en los diferentes individuos de una población. Bien, el ambiente va presentando cambios. Entonces, los individuos que mejor se adaptan a estos cambios son los que terminan prevaleciendo dentro de una población en general. Obviamente es necesario que varios individuos tengan este cambio primero, por eso es producto del azar, ¿sí? No es la mutación algo que se pueda predecir, ¿sí? La mutación es al azar, pero la selección natural no. La selección natural actúa cuando ya está presente esta característica dentro de una población. Piensen en el ejemplo, yo les voy a dar dos ejemplos como para que después puedan elaborar o pensar en alguno ustedes. Piensen en el ejemplo que es el de las polillas, ¿sí? Nosotros tenemos o teníamos en algún momento, antes de que se produjera la revolución industrial, las polillas blancas, ¿sí? Que ellas se camuflaban en el ambiente con los abedules, que eran unos árboles, ¿sí? Que principalmente eran árboles solo blancos. Bien, la madera era blanca. Entonces, ¿qué hacían? Se posaba la polilla blanca sobre el abedul blanco, y el depredador que iba a comerse la polilla la confundía y no la podía ver. ¿Qué pasa? Dentro de la población de polillas también teníamos las polillas que eran negras. Se había producido una mutación al azar que había hecho que algunas polillas salgan de color negro. Claro, estas polillas se posaban en el abedul, las que eran negras, y eran mucho más fácil de identificar por los predadores, y eran devoradas mucho más rápido. Entonces era muy difícil ver
polillas de la especie negra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a producir toda la polución y la contaminación de lo que fue la revolución industrial, en aquel momento, los árboles empezaron a cambiar de color, estos abedules blancos. Cuando cambian los árboles de color, se vuelven más oscuros, ¿sí? Esas polillas que habían tenido esa mutación al azar, que habían salido negras, empiezan a tener una ventaja por sobre las blancas. Ahora las blancas son las que quedan expuestas hacia los predadores y empiezan a disminuir su número, ¿sí? Entonces la selección natural actuó separando y dándole prioridad de supervivencia a las que eran más aptas, ¿sí? Las polillas negras podían camuflarse mejor en este ambiente que había cambiado y podían prevalecer en número sobre las blancas. Entonces se dio este cambio por medio de la selección natural, que seleccionó a las más aptas que habían tenido una mutación al azar y habían quedado de diferente color, y esto evidentemente las hizo prevalecer sobre las otras. Un ejemplo también que se puede pensar es el de unos ratones, ¿sí?, que tenían un color del pelaje más claro. Habían ratones que eran de color del pelaje claro. Bien, entonces estos ratones vivían en un desierto. ¿Qué pasa? Habían ratones que al azar, también por un cambio en los genes, habían desarrollado un pelaje más oscuro. Entonces, si vos estás en un desierto donde la arena es principalmente clara, ¿cuál va a ser el ratón más perjudicado? Va a ser el ratón con pelaje oscuro. ¿Por qué? Porque no se va a poder camuflar dentro del ambiente del desierto y va a ser presa mucho más fácil para los halcones, las águilas y todos los demás predadores, es decir, los zorros y demás. Lo van a ver al ratón oscuro y va a correr mayor peligro de ser cazado. ¿Qué sucede en este desierto? En este desierto se producen erupciones volcánicas, ¿sí? Se abre la tierra y empieza a salir magma del interior, y estas erupciones volcánicas dejan un suelo más oscurecido, ¿sí? Se cristaliza la arena, se pone más oscura, más negra, y de repente los ratones que vivían en ese ambiente, ¿sí?, que eran los ratones blancos y oscuros, empiezan a cambiar, es decir, empieza a cambiar la concentración de ratones. Ahora, estos ratones que tenían esta mutación genética que los hacía más propensos a ser cazados por los depredadores, que eran los oscuros, en este nuevo ambiente, en esta nueva variación, ellos se encuentran, ¿sí?, la posibilidad de que lo que les era una desventaja pasa a ser una aptitud, los hace más aptos para sobrevivir dentro de ese ambiente. Entonces ellos empiezan a proliferar y empiezan a bajar el número de los ratones claros, porque ahora los ratones claros son los que son más fáciles de divisar por los predadores en el ambiente del suelo volcánico. Entonces, ahí podemos ver cómo actúa la selección natural, encontrando a los individuos que son más aptos dentro de una población y dándoles prevalecencia. Bueno, cuando hablamos también de la evolución, es importante pensar en un concepto muy parecido, ¿sí?, que también da fundamento a lo que es la evolución. Es decir, tenemos que hablar de lo que es la especiación, ¿sí? La especiación
son los procesos que conducen a la formación de una especie nueva a partir de otra preexistente. ¿Bien? Fíjense cómo se relaciona de alguna manera con, bueno, lo que fue, que habíamos tratado en otro trabajo práctico de la biogénesis, ¿sí? Que toda vida proviene de una vida preexistente. Entonces, la especiación son los procesos que conducen a la formación de una nueva especie a partir de una preexistente. Tenemos 3 tipos de especiación que podríamos nombrar. Tenemos la alopátrica, la simpátrica y la parapátrica, pero en esta explicación, como nos es a nuestros menesteres más útiles, vamos a centrarnos en lo que es la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. Bien, la especiación alopátrica, ¿qué es lo que expone? La especiación alopátrica expone que las especies pueden cambiar, ¿sí? Pueden evolucionar a partir de una separación de la población por medio de un cambio geográfico, ¿sí? Una barrera geográfica que se introduce en el medio y hace que una población quede separada y tenga diferentes ambientes o tenga diferentes recursos, que todo sea diferente y haga que este ambiente empiece a presionar selectivamente para que cambien los organismos, ¿sí? Entonces, si hablamos de especiación alopátrica, tenemos que hablar de un cambio o una barrera ambiental, geográfica, que separa a los individuos de una población. ¿Bien? Un ejemplo para pensar, para que se den cuenta de cómo es la especiación alopátrica, sería el ejemplo que se cree del cual nosotros hemos evolucionado a partir de los chimpancés bonobos, ¿sí? Los chimpancés bonobos son una especie de chimpancés que vivía en la parte de Sudáfrica conocida como el Valle del Rift, ¿sí? Hace unos aproximadamente 4,5, 5 millones de años más o menos, que se empiezan a diferenciar, según se cree por la ciencia y por las pruebas que se han encontrado fósiles, se empiezan a diferenciar los chimpancés de las personas, como fueron evolucionando, ¿sí? En sí, en ese momento no es que se produjo el cambio que se saltó de un mono a una persona como somos nosotros hoy, a un Homo sapiens, ¿no? Que es nuestra especie, no. Pero ¿qué pasó en el Valle del Rift? En el Valle del Rift pasó lo siguiente. Era una parte que tenía una selva. Nosotros vivíamos en aquel momento, ¿sí? Como chimpancés en la selva. Entonces ahí, trepándonos en los árboles y andando por ahí, teníamos una ventaja, pudiéndonos refugiar de algún modo de los predadores que habían en la sabana, ¿sí? La sabana vendría a ser esas tierras de África donde están los grandes pastizales. Pero ¿qué pasa? En esa región donde estaban los chimpancés bonobos, se produce una falla, la falla del Valle del Rift. Bueno, ¿qué pasa? La tierra se abre y quedan separados del lado de la sabana unos chimpancés. Del lado de la selva quedan otros chimpancés. Entonces, los que quedaron del lado de la selva siguieron igual. Siguieron viviendo colgados de los árboles, haciendo de las suyas en la selva. Ahora, los que quedaron separados en la sabana se enfrentaban a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque al estar en la sabana, ellos tenían que ir poniéndose de pie, porque si hablamos de los chimpancés, principalmente tienen postura cuadrúpeda, ¿sí?
tuvieron que erguirse, tuvieron que pararse para mirar entre los pastizales y ver si venía algún predador. En aquel momento podría ser tranquilamente algún león, algún tigre, cualquier predador que estuviera por medio de la sabana y quisiera atacarlo. Entonces ellos, para poder defenderse o prevenirse de los predadores, tenían que pararse sobre las dos patas. Entonces empezaron a pararse, ¿sí? Y empezaron a avanzar hacia adentro. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir en los árboles. Entonces se encontraban con que no podían volver para atrás y tenían que avanzar. Y tenían que defenderse como grupo. Ellos empezaron a utilizar piedras, palos, demás para alejar a los predadores. Entre todos era diferente, no era lo mismo que agarrar a uno solo suelto que agarrarlos a todos juntos. Bueno, entonces esa población quedó aislada de la otra en un proceso alopátrico, ¿sí? Por aislamiento geográfico, y a partir de ahí empezaron a aparecer modificaciones en lo que era la columna, en lo que era la postura, ¿sí? de estos chimpancés, y se cree que a partir de ahí nosotros fuimos evolucionando a través del tiempo. Después se sucedieron muchísimos otros cambios más, pero el cambio principal que podría habernos originado a partir de los chimpancés por medio de la evolución sería esta especiación alopátrica. Ahora, para diferenciar la evolución o la especiación, disculpen, la especiación alopátrica de la simpátrica, hay que tener en cuenta que la simpátrica es dentro de un mismo espacio geográfico. ¿Bien? Un mismo espacio geográfico, no se separa el espacio en dos y quedan separados por alguna barrera, no, sino que dentro del mismo espacio geográfico hay un cambio que puede ser etológico. Un cambio etológico es un cambio en el comportamiento de un ser vivo, ¿sí? Puede ser por los recursos disponibles que hayan dentro de un ambiente, es decir, por la alimentación. Supónganse, piensen en el caso de algún microorganismo, ¿sí? Que está dentro de un espacio terrestre, un espacio acuático, no importa. Está dentro de ese espacio y de un lado tiene comida disponible y del otro lado tiene otra comida disponible. Entonces, ¿qué va haciendo este microorganismo? Se va desplazando hacia diferentes lugares donde tiene diferentes recursos para sobrevivir. Entonces, queda dentro de un mismo espacio geográfico aislado por un aislamiento etológico, es decir, cambia su comportamiento y cambia todo para poder sobrevivir alimentándose de un recurso diferente dentro de un mismo espacio geográfico. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de especiación alopátrica, tenemos que hablar de una especiación que se produce por un aislamiento geográfico. En cambio, si hablamos de una especiación simpátrica, es dentro del mismo espacio geográfico por los cambios en el comportamiento de un organismo. Puede ser por el cambio en ¿cómo es? En la disponibilidad de los recursos y el uso por parte del microorganismo. Bueno, ahora como para ir cerrando el tema de evolución, tenemos que hablar de otra característica, de otro componente, de otra estrategia, ¿sí? De otro, si se quiere también, mecanismo, si se quiere también de otro mecanismo, que es el de aislamiento reproductivo. Cuando hablamos de aislamiento reproductivo, la misma palabra nos lo dice, es decir, reproducción y aislamiento. El mismo conjunto de palabras nos lo dice, es decir, el aislamiento reproductivo es cuando una
especie misma queda separada por algún factor y no puede reproducirse. Bien. Cuando hablamos de aislamiento reproductivo tenemos que tener en cuenta que hay dos criterios, ¿sí? Dos criterios que se utilizan para clasificar el aislamiento reproductivo. Tenemos el aislamiento reproductivo presigótico, ¿sí? Y el aislamiento reproductivo postcigótico. Bien, ¿qué es un cigoto? Un cigoto es la célula que se forma, ¿sí? La célula huevo cigoto que se forma después de la combinación de el gameto masculino y el gameto femenino. Es decir, en nuestro caso, el cigoto es lo que se forma, si hablamos del caso de nosotros los humanos, es de la mezcla o la unión entre el espermatozoide, que es la parte masculina, y el óvulo, que es la parte femenina. Entonces, si hablamos de presigótico, es previo a la formación del cigoto, y si hablamos de postcigótico, es posterior a la formación del cigoto. Entonces, ¿cómo podemos hablar sobre un aislamiento reproductivo postcigótico? Si hablamos del postcigótico, tenemos que hablar de tres posibles variantes. Tenemos la variante de la incompatibilidad gamética, es decir, que son células sexuales de diferente especie, entonces no pueden cruzarse. De la inviabilidad del híbrido. ¿Cómo es la inviabilidad de un híbrido? Si hablamos de un híbrido, tenemos que hablar de una especie, que es inviable, ¿sí? Reproductivamente. Es decir, se puede mezclar eh, individuos de una misma familia, pero de una especie diferente, pero el híbrido que se genera no tiene la capacidad de reproducirse, de dejar descendencia. Si pensamos en un híbrido, un ejemplo común, ¿sí? Puede ser el ejemplo de lo que son las mulas, ¿sí? La mula es la cruza entre un caballo, por ejemplo, y una burra, ¿sí? Se cruza el caballo con la burra y da el híbrido, que es la mula. Pero esta mula, salga macho o salga hembra, si se juntan dos de esa misma especie híbrida, son estériles, no pueden reproducirse, no pueden dejar descendencia. Entonces, si hablamos entonces de el aislamiento reproductivo postcigótico, tenemos que tener en cuenta que está la incompatibilidad gamética, y ahora si estos gametos pueden llegar a cruzarse y se genera un híbrido, este híbrido no puede dejar descendencia porque es inviable reproductivamente. Esto también podemos tomarlo como la esterilidad del híbrido, es decir, se genera un individuo, ¿sí? Llega a formarse, o sea, pasa el estado postcigótico, pero este no puede mantenerse en el tiempo, y al fin y al cabo la evolución lo que pretende es poder heredar las características de generación en generación, y el híbrido no tiene esa posibilidad, no puede dar origen a otras generaciones. Si hablamos de un aislamiento presigótico, tenemos que tener en cuenta que tenemos cuatro principales, ¿sí? El aislamiento presigótico geográfico, el estacional,
el etológico o de comportamiento y el mecánico. Bien, si hablamos del geográfico, es parecido a lo que es la especiación alopátrica, es decir, tenemos una separación que no permite que se junten dos individuos porque están separados geográficamente. No se puede juntar una vaca que está en Estados Unidos con un toro que está en Japón. Naturalmente el toro no puede llegar hasta donde está la vaca y reproducirse. Entonces puede haber un aislamiento que es geográfico. Ahora, si hablamos de lo que es el aislamiento reproductivo presigótico estacional, tenemos que hablar de que hay diferentes periodos reproductivos. Hay veces que dentro de una especie la hembra quiere reproducirse en primavera y el macho en invierno. Entonces no llegan a juntarse el momento en el cual estos están predispuestos para la reproducción. Entonces ahí estamos hablando de un aislamiento reproductivo presigótico estacional. Si hablamos de un aislamiento reproductivo presigótico por el comportamiento, es decir, el etológico, podemos pensar en un ejemplo de, supónganse un ave, ¿sí? Ustedes no sé si lo saben, pero las aves se reproducen muchas veces utilizando lo que es el cortejo. Algunos lo hacen, bueno, a través del plumaje, porque son más coloridos, y otros por el canto, ¿sí? Un ave, ¿sí? Macho, que cante haciendo un ruido, no sé, como decir un tiriririririririri, no va a atraer a una hembra que se sienta atraída por un canto de un ave que haga tararararararará. Entonces va a ser diferente el comportamiento del ave, entonces no van a poder sentirse atraídos y no van a llegar a producir un nuevo individuo. Entonces, esto es antes del presigótico, es decir, antes de que se forme el cigoto, y genera un aislamiento reproductivo por parte de lo que es el comportamiento. Si hablamos de un aislamiento reproductivo presigótico del tipo mecánico, podemos pensar en un gato y un perro. Bien, un gato y un perro nunca podrían llegar ni siquiera a producir un híbrido. ¿Por qué? Porque mecánicamente, es decir, lo que son sus aparatos reproductores, son totalmente diferentes, entonces no podría encajar un perro con un gato o un gato con un perro. Entonces la cruza sería inviable. Con todo esto, ya vamos a dar por terminado lo que es la explicación del proceso de evolución. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden consultar. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque es el último punto de todos los que hemos estado tratando, que nos van a llevar hacia lo que es lo que vamos a tratar en la próxima clase, que es la clasificación de los seres vivos, ¿sí? De acuerdo a sus diferentes características. Hemos visto que están las características comunes que todos los seres vivos tienen, y de alguna manera hemos ido tocando un poco cada una, y ahora hemos tratado la evolución, que es una de las más importantes, y ya tenemos lo necesario como para poder entrar en la clase siguiente en lo que es la clasificación de los seres vivos. Así que con esto los dejo para que puedan trabajar, y cualquier duda, ya saben, se los vuelvo a recalcar, tienen para consultarme, saben cuáles son los días en los que yo estoy respondiendo, ¿sí? Que estoy respondiendo las consultas que me pueden mandar en cualquier momento de la semana, a cualquier hora, pero yo voy a estar respondiendo los lunes, los martes y los viernes, de 7:30 a 10:30, ténganlo en cuenta, para que en la semana puedan ir, si les surge alguna duda, mandándome, o cuando vean el video o escuchen la explicación, sería oportuno que puedan ir haciendo anotaciones
porque eso después les va a hacer mucho más fácil el trabajo, porque van a poder organizar de una manera esquemática la información que yo les doy en los apuntes que tomen, y también si les surge alguna pregunta ya la tienen anotada, en un momento me la mandan, y antes de resolver el trabajo yo los puedo ir guiando para que lo puedan resolver de la mejor manera posible. Así que con todo esto ya los dejo tranquilos y espero que me manden sus consultas si es que las tienen, y si no, voy a estar corrigiendo los trabajos y espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado el tema, y vamos a seguir trabajando para poder avanzar la semana que viene con lo que es ya la clasificación de los seres vivos.